Goico Podcast va gracias a... Bienvenidos a este nuevo episodio de los Verasgoico Podcast. Aquí contentísimo con un calor que está haciendo grande. Esto no se acaba nunca. Es el verano y el infierno. Son siempre nuevos episodios. Estamos en el infierno, no, porque a veces puede ser repetitivo, idiota. Entonces, estamos aquí con un invitado súper especial, como todos los invitados que vienen Un aquí. gran amigo. Una persona que conozco desde hace muchos años, sobre todo desde que salió Toque Profundo. Bueno. Que todos, de todas las épocas y de todas las etapas, conocemos lo que ha sido Toque Profundo y la influencia a nivel de rock dominicano que tuvo en la música nuestra, en esa área de la música, ¿no? Con 37 años de carrera y contando. Tony Almond con nosotros. Bueno, Bienvenido. Oye, aquí no gracias. se aplaude. No, gracias por la invitación. Me hablaron de una mamá Juana, eso va con el café. Eso pega. Tú le puedes echar cafecito. Mira, Un y no solo eso. Factura, vamos arriba. Tony Almond, casi 40 años de carrera, pero referencia de el género Sí. completo. El género completo A Tony, en nuestro país. A Tony hay que respetarlo en ese sentido. Multipremiado. Ujú. Porque no es que lo decimos nosotros, es que es una carrera en la cual él se lo ha ganado, ha creído en eso y ha vivido No, y ha sido para coherente. eso. Y ha sido coherente. Yo creo que es de los pocos Sí. que han sido coherentes con su carrera. Y eso es digno, que sigan los reconocimientos ante ti, ante ustedes. Así que qué Muchísimas bueno. gracias, Qué muchísimas bueno gracias. que estás aquí. Pero no llore. No, a esta hora no se puede. No, No pero gracias llore. por la invitación para este coro familiar que ustedes tienen y vamos arriba. Un corito. Te puedo hacer una pregunta. Bueno, arranca. Tú vas a arrancar de una vez. Ustedes fuego. se conocen todos. Según tú viste esa introducción de mi Claro, querido claro. primo. No, pero que la verdad. Cállate, No, escucha. Él no da como para un programa religioso. Bueno, Como bueno, de esa vaina motivadores. bueno, puede ser eso, vendedor de seguro. Exacto, tírate. Lánzate de ese puente. Tú puedes. Tírate. Y cuando te tires, nosotros te ayudamos. Nosotros te ayudamos. Allá abajo Vístete de blanco. Tony y el Netico estarán ahí abajo. Claro. Y Ivonne es la que va a ir voceando, tú cayendo. ¡Ah! Tenemos planes, muérase ahora y pague después. Muérase ahora y pague. Mira, después, sí. señores, Tony Almond viene desde jovencito conociendo a este caballero. Así mismito es. ¿Tú tienes cuento con Yo este? estoy nervioso porque ahí deben de haber cuento. No, pero espérense, vamos a Ahí deben de aclarar. haber cuento. Vamos a aclarar. Edison. Yo era Mira, la mascota de estos tigres, porque Tony Almond es Sí, porque Freddy. Tony y Claro. yo somos contemporáneos. Freddy. ¿Cuántos años te lleva Tony a ti? Lo mismo que Freddy. Sí, lo más seguro. Como son 4, 2 o 3 3 años. Yo tengo, Como yo tengo yo. 59. Y yo, bueno, yo te llevo. 7 años. Nosotros Claro. somos contemporáneos. Somos más contemporáneos, Tony y yo, que Freddy. Claro. Bésense. Y en la Qué vaina. Compartan cédula. foto. él quiere él quiere mambo. coger cocote hasta ahora. Pues sí. La idea es que yo nací, me crié en Herrera y como eso de los 15 años me mudé al Mirador. Ujú. Entonces en esa época era muy común la época de los Rock Times. Ay, los Rock Time. Los Rock Times en diferentes clubes. En el que Club yo- Arroyo Hondo yo era En el fijo. Cruz Arroyo Hondo, yo jugué basquetbol del Cruz Arroyo Hondo, pero Sí. yo jangueando por la zona, vivía jangueando con un amigo mío que se llama Alessi, y él cayó preso varias veces, pero ya tú puedes imaginar. Era buena Madre, gente. Bueno, a Él través, era bueno en el Él fondo. era bueno, pero a muy través bueno. de él conocí a Leo Susana, que con quien comencé mi carrera. Ujú. Y estábamos un día en uno de esos Rock Time, y él me dijo, mira, tú ves ese que está ahí, el Netico. Sí, es el manito de Fredín. Y lo veo como desubicado. Tiene que tener como 13 o 12 o Sí, 13 porque años. Muchacho. Este era aceleradísimo. Y parece que él Era. lo conocía, porque yo conocía a Fredín, porque Fredín tocaba en esa época. Sí, batería. siempre fue rockero y cosas. Y el tipo lo saludó, ¿cómo tú estás? No, aquí buscando una palabra, no se puede decir. Ajá. Bueno, yo qué, yo cuánto, porque tú a ver, le vamos a dar golpear. Pero muchacho, Oh. ¿y cuál es tu acelere? Y luego logramos que se calmara, se desubicó. Luego supimos que el tipo que él estaba peleando lo llegaron a filmar en pelota, creo que era Tarzán que le decían. Llegó y después que lo filmaron,
soltó eso y se metió a vender droga. Anda, bueno, pero le ese era llegaron que, a dar. Y ese era el coro del Netico cuando tenía esa edad. Pero Pero ese le era que llegaron tú le a dar. querías dar. Yo- A ese ¿Tú era le que tú querías le dar querías tal dar. sangre? No. Él era lo que lo vaqueaban a él. Él le Ah. daba la galleta adelante. Y después venía Tarzán. Oye, pero qué pendejo tú estás. Así sí es bueno. Qué Pero en bueno. grupo ellos eran 14, nosotros éramos 5. 5, pero eran así toditos. Digo, no él. No, Pero pero era un estos tigres se muchachón. sentaban. ¿Tú sabes lo que hacían estos leones? Se sentaban en el malecón. En los años finales de Se los 80 podía, el era. malecón se podía. Todavía. Se podía, en esa Omar época se Callán, podía. este Nosotros Fredín. íbamos al malecón. Todo el mundo y yo. Pero estos le Bajamos de sacaban Loyola. cartelones a la mujer en los carros. Es que, Y es se que apiaban unos necios. ya. Se complicaba Se eso. complicaba porque tú ibas con tu esposa. Un 4. En serio. Pero que el cartelón que era lo que decía. No, Eran número a ver qué tan número. buena Eran estaba. enchinchadores, Ah. enchinchadores. Ay, yo le- Pero después de todo, Tony, tú lo sabes. Esa época fue sana, ¿eh? Es que básicamente lo era. Mira, nosotros había teníamos, pistola, ¿no? nosotros teníamos una especie de presupuesto, ¿no? De 10 pesos. De 10 pesos. 10 Entre pesos. toditos. Entre toditos. Entre toditos. Ajá. Esos 10 pesos daban para lo siguiente. ¿Para qué daba? Daban para un vino patarrota, que valía 3. Valía 3 pesos. 3 Que pesos. eso tú lo olías y ya tú estabas borracho. La Tú lo botella, Era como el olías. Nike. la botella estaba doblada. ¿Usted no se acuerda? La botella estaba doblada. Ya de la botella te podrán decir El que night train era más caro. el night train valía 2 pesos. Ah, porque Era el night más train daba barato. duro. Exacto, era eso. Daba duro el night train. Era eso. Y el vinazo el El pirata. vinazo el pirata. Ah, ya. Entonces del resto eran como para 4 cervezas cada uno que estaban a 1 peso en ese momento y ahí dábamos para todito. A uno y uno y medio. O sea que Uno y 10 uno y oh, No, medio. pero no, imagínate. acuérdate de la Marlboro para el que fumaba. Él fumaba. se Ay, la escuchaba media también. Malboro. Sí, pero que Media como que Marlboro. media. Media, Pero no en nos esos dábamos tiempos esos entera. presupuestos daban y nos sentábamos en Omar Callán cuando nosotros estábamos toditos más rotos. Cuando apareció alguien que tenía un carro, nos íbamos 17 Así como sardina en lata. hasta en el baúl y Era nos así. parqueábamos ahí. La idea era llegar temprano para coger porque ahí mejores habían 10 lugares. Había parqueos. 10, exacto. Pero 15 uno se parqueos. podía parquear al malecón y ahí mismo estaba la zona de peligro que era Guivia. Entonces tú Ahí querías mismo, exacto. parquearte en esas 2 cuadras porque tú entiendes, por lo menos Alemancilla vivía arriba de Omar Sí, Callán. arriba de De Omar Omar Callán. Callán. Pero claro, Completamente me Además, acuerdo sí. yo. Para que tú veas, entonces se la armaba una... cacofonía viva. Yo iba, No, yo viejo, llegué ahí a casa de Ale, Ahora, allá. Tony, la gente ahora se quilla de que no, que entré a un supermercado y encontré una cucarachita. Eso nunca entraron a un El dueño andaba con unas uñas de... Claro. Bueno, Don Pepe. él ponía, Don los, Pepe. él Don ponía los Pepe. precios con unos sellitos redonditos. Sí. Era el Él precio pateaba que la él cucaracha. quería. Él quería. Que él le daba la quería. gana. Que él Don le daba la Pepe, gana. en español, Don Pepe. Don Pepe. Don Se Pepe, llamaba. Dios ¿Te mío. acuerdas de la sidra que él vendía también? Era como una manzanita que Era tenía con una afuera. todavía creo que la venden. Sí, todavía la ves. Yo creo que esa fórmula se la robaron para hacer, ¿cómo se llama? La botella azul esta. Con Sevenó. Con Lo Severino. ligaba con Sevenó. No, Mira. óyeme, mira que no te Pero Pero mira- uno decía que eso era champaña. El que Exacto, no, digo, el para que no convertirlo en sabe, champán. Champaña el que no barata. sabe lo que era Omar Callán, eso era un liquor store, Claro. ¿verdad? Pero eso vivía Ese era el punto de la el ciudad. liquor store. Ese era el liquor Y store. aparecieron, Era así. y en esa época aparecían alternativas para los jóvenes bebedores. Una botella. los jóvenes bebedores. Jóvenes Claro, bebedores, claro. lo que estábamos iniciando, ¿no? Claro. Que había que hacer un serrucho obligado y meterle mentajol, a los tragos, Mentajol. Jugo el sobrecito, le vendíamos. Sí, exacto. Mira, lo que le dicen es que papi no te vaya ahora. Eso hacíamos todo ¿Y eso. qué es lo del papi? Papi, te no vaya? te vayas. No, no puede Que ser. nos explica qué es Son eso. unos tragos. Unos tragos de romo barato con culé y cosas de esas. Y eso se llama Papi, no te vayas. ahora. Papi, no te vayas ahora. que ponían rápido. Mira, la y muerte. cuando vaina Marcallán, del diablo. y cuando Marcallán comenzó a preparar los sándwiches, ¿tú te acuerdas de los sándwiches? Ay, Dios de Marcallán? mío, es que ahí Yo no llegué a comerme sándwich allá. No me lo hubiera
hubiera comido, porque los yo no sé qué sándwiches, pájaro no, hubiera una comido. locura. Claro que los sándwiches se convirtieron, porque antes lo que uno hacía era pedía 20 de queso y 20 de salami, uno Exacto, resolvía. exacto. Es verdad. Pero lo colmado empezaron gracias a la venganza. A la venganza. A total. Todavía la página. venganza, venganza. hace unos sandwichitos del... O sea, la gente Mira, iba a buenísimo. comer ya de que casi de que Sí, sí, es así. los sándwiches de la venganza, pero ya todo el mundo Sí. empezó a empezar a hacer sándwiches que nada más eran populares en La Payán. Entonces, era donde se vendían los sándwiches, pero Los ya derretidos. los colmados o los centros donde uno se iba a beber pedían eso. Y uno lo ligaba con un elemento bastante legendario llamado Don Ron. La botella de Don Ron. Don Ron. Don Ron. Don Ron. Yo nunca... Las Esa era la caña fermentada ahí Las adentro. botellas de Don Ron, me acuerdo yo, en el 90, que creo que fue que salieron, valían 12 pesos. 12 pesos. El 12. litro. 12 pesos. Un litro de Don Ron. Claro, mira, para que tenga una referencia, en esa época una botella chiquita de Brugal o de Bermuda eran 40 pesos, 30, 40 pesos. Esto era 12. 12 pesos. 12 pesos la grande. 12, no, Un era cuarto chiquito. del Ah, era valor. chiquita, Sí, de sí, la claro, mediana. pero era un cuarto del valor que tú decías, loco, yo lo que vamos a hacer. Más barata que el Siboney. Yo tengo 3 pesos. Búscate 3 tigres más y vamos dando un Vamos a litro. hacer Da para rumbo. un trago para cada uno. Claro. Claro. Pero eso era la mentalidad de uno en esa época. Sí, Pero sí, por sí. supuesto. Oye, le sacábamos el jugo. Yo lo que veo, aparte de las limitaciones económicas, es que uno le sacaba el jugo al chance que uno tenía para lo que sea. Y no había problema. Y porque yo me feliz, todo el acuerdo- mundo feliz. ¿Y cuál es? Entonces, ¿cómo tú ves? Ahora hacen eso los muchachos. Yo lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente No, que porque hay- somos de otra época. somos de otra época, pero hay un factor que que elimina. Yo como bregué con eso con mi hijo, que es de esa generación. Ujú. Yo lo puse a él en todos los deportes que pude para que él iba a ser grande y vaina, pero básicamente no hizo nada, pero lo puse en todito. Y en una lo puse en el Centro Olímpico, y nosotros vivíamos en el Mirador, en el Centro Olímpico en la escuela de Vinicio Muñoz. Ujú. Ya voy a de Vinicio, abrigo la vaina, y, entonces yo lo que tú vas a hacer, tú vas a subir a la 27 y vas a coger una guagua, y que Claro. cuando te va a quedar frente al VHD y va a coger el puente y le hago todas las instrucciones. Vamos un día, y perfecto. Al otro día lo mando él solo, pero yo no soy palomo y lo que hago es un pana, vamos a caerle atrás. Y le caemos atrás en la guagua, A ver, perfecto. qué él está haciendo. A ver cómo es que ve el Él pez. va, hizo su vaina, yo cuando yo lo estaba chequeando hasta la hora que acabó. Y bueno, cuando se iba ahí, yo me quería desubicar, me vio, ¿qué pasa aquí? Yo me tuve que inventar un lío. Digo, no, lo que pasa es que estaba dando por aquí, por casualidad, y pasé a ver cómo tú estabas, para que no supiera que yo lo estoy chequeando. Pero el punto que yo quería decirles es que en ese momento en que yo estaba tratando de que él andara por la ciudad y que chequeara los lugares para que se ubicara físicamente, Claro, que supiera andar. ahí Que cogiera calle. entró esta figura que nosotros tenemos, que es el celular, que es que mientras tú te trasladas por la ciudad, ya sea con tu padre o en un taxi o en lo que sea, la gente está ahí, no mira alrededor, Claro. no conoce la ciudad. No sabe. La mayoría de los jóvenes tú los sueltas en un sitio y miran para Lo que queda al lado, Sin no el sabe. No celular. saben ni siquiera, no saben a dónde están. no saben a dónde están. Eso es verdad. Porque El anticristo, yo le digo al celular. ya tú sabes. Uno se acostumbró No, a no, es el realmente chip. andar sin... Tú nunca viste esos letreros de que el 666, que era un chip. Sí, era un chip, es verdad, eso. O sea, eso es ¿Tú terrible. tienes eso? Mira un Cuidado, chip ahí. cuidado. Ah, ok. Y tú Coño, lo- cuidado, todo. Digo yo, ey. y tú lo pagaste. Sí. Tú pagas para estar Tú ubicado. pagas para tener eso. para tener No, eso y que y los muchachos hoy en día realmente... Y ahora no se puede, increíblemente, señores, porque hay que hablar la realidad. No se puede vivir sin eso. es que ya Tú te vas de viaje. Eso es parte tú- de... la o sea, la condiciona, comunicación. pero el problema es con nosotros, de una generación que viene de un principio análogo. Nosotros venimos análogo Yo a lo vengo digital. del teléfono de disco, de darle con el No, teléfono. que nosotros sí estábamos Está afuera. tranquilo. No, yo de verdad, adiós, carajo. Nosotros teníamos la facultad de tener un punto de encuentro llamado La Esquina. ¿Dónde tú estás? En La Esquina. En la En la esquina. esquina. Con los tigres. Sí. Sí. ¿Para dónde tú vas? Para la esquina, vamos. Para la esquina con los tigres. Exacto. Y los barrios, la gente, que yo lo digo, hago el cuento, no es para necesariamente ser nostálgico, sino para explicar la presión y el tipo de vida que tienen esta gente en comparación a la que tuvimos nosotros. Ahora mismo es raro, incluso la gente se friquea si tu casa, la puerta está abierta. Oh, sí. En mi época eso era al revés. No, eso es al revés. La La puerta puerta. está cerrada. Es raro, Es verdad. ¿Qué Todo le el pasó? tiempo, es verdad. eso. Y lo que De verdad. pasaba es que la mamá de cada uno se paraba en la puerta y decía, ¡Tony! ¡La cena está lista!
Ya voy, ¿cómo que ya voy? ¿Tú quieres que te busque con la chancleta, Sí. Ya voy, ya Y voy. tú estabas en la esquina. Ya te he dicho 3 veces. Sí, mira, Era había, así. O sea, a la libertad había respeto. claro, y la familia sabía tú estabas porque, La porque familia. estaba, había un pote Y los de luz. vecinos. Había un pote de luz y uno hacía cuento ahí de todo, hacía un embulle hasta la hora de uno acotarse. Y los es así. vecinos. Pero como la ciudad ha crecido verticalmente, Ya no se sabe Ya quién no vive hay- ni al lado de ti. no hay un sentido de comunidad. No. La esquina donde tú mismo piensas, yo no voy a soltar que mis hijos anden a pie o lo que sea. ni Bueno, tan señores, solo yo bajaba a aquí. montar bicicleta en Gacue. Sí, Claro, y es diferente, óyeme, diferente. y nosotros íbamos y le dábamos la vuelta a la manzana. Claro. Amiguita de 8, 10 años, 11, 12 años. ¿Tú crees que hoy en día una niña de 11 años dice que sola montando bicicleta? Y no, que Es tú, que tú no. estabas 5 o 6 cuadras. Esa no hay bola de. Espera. Esa es la de fulana. Y- Ajá. Y, Mira, aquí está mira, Dani. tú sabías que tu hija anda por aquí. Tú- Sí, ya me dijo. Sí, ya. Ah, no, exacto. para que tú sepas. No, De no, gracias, teléfono a gracias. teléfono. Porque era te así. de teléfono a cuidaban, te teléfono. cuidaban los mismos vecinos y la mismos misma Pero, gente. pero, Tony, oye una cosa, nosotros íbamos en grupo, al colegio, íbamos en grupo a fiestas de que uno En conocía, bicicleta, viejo, en bicicleta. que uno conocía a la que cumplía años, uno, y éramos 10. Y El los fenómeno del paracaidistas. paracaídas. Los No, paracaidistas. pero, óyeme, por ejemplo, nosotros fuimos una vez. Mira aquel diciendo de que. Claro, el Roque Claro. Grande. Te pasaste, A dicen la ahí. vez. La palabra lambón no existía. No existía. No, pero oye, Limpia esto, saco, sí, pero. Exacto. un día fuimos, nosotros le decíamos, porque vivíamos de este lado del puente en la ciudad, Claro. cuando íbamos de aquel lado del puente, Ah, no, éramos gringos. Señores, eso era un viaje, eso no era. y éramos eso no, gringos. Eso no es como ahora, digan, no, yo voy a llegar allí a la Venezuela. Antes Era otra ciudad. antes era ir a otro lugar, Tú ¿verdad? tenías que despedirte de tu familia. Y una vez fuimos, el grupo de Loyola, y caímos en una casa, nadie sabía, y era una cumpleañera con el bizcocho, había un bizcocho en el medio de la mesa, y llegamos los tigres de Loyola, ya tú sabes, y todas las muchachitas, y de una vez que llegó que la conocía, la sacó a bailar, nosotros nos quedamos en una esquina, se va la luz, Ay. ¡pum! Se fue la luz, y tú sabes lo que nosotros hicimos, ya nosotros éramos malos, ¿viste? Claro. Nos llevamos el bizcocho. Cuando llegó la luz, Había bizcocho. el bizcocho nos lo llevamos, nos montamos en el carro Desapareció. Los Ah. delincuentes venían de Mira, lo claro. y nos paramos en el malecón a repartir bizcocho. Yo me acuerdo de eso, señor, a repartir Pero el tú bizcocho. entiendes que eso fue una hazaña. No, que éramos unos O sea, muchachos. mira qué pendejo Poppy. Oye. Que, oye, qué hazaña. Me robé un bizcocho de un. Para que esté claro, manín. Chapeando bajito, Claro, tumbando como bizcocho. Pero mira, Criminal, para durísimo él. Para nosotros eso fue un acto criminal. Criminal, Pero roba que eso bizcocho. era una, Que nos una- robamos eso- el bizcocho de eso la fue- quinceañera. A mí me le roban un bizcocho a mi hija el día de su Yo 15. espero que no me Y esté yo lo oyendo salgo a ahora. buscar. No, bueno, La oye, del ahora, de que bizcocho. un bizcocho. Yo lo salgo a buscar. El punto de reunión de ustedes en esa época era en Los Prados. Nosotros nos juntamos en varios sitios, pero lo que pasa es que Los Prados era como el centro El de centro toda la de actividad. todo. Porque yo estudié cuando era en mis años de colegio, duré todo el tiempo en el Claret, que era ahí mismo en la Churchill. Exacto. Entonces todo mi coro era, yo vivía en Herrera, pero todos eran de Los Jardines, Los Prados y lo que se fue con San Jerónimo. toda esa área hasta allá. Entonces, cuando yo me mudo para acá, que es para el Mirador, todavía esa área sigue siendo, o sea, Los Prados, Claro, todavía es claro. donde yo me metía. Entonces, cuando voy creciendo y incluso me meto en la UNFU, estudiar en la UNFU, y todavía sigo bregando por esa área. Entonces, ya cuando empiezo en la música, todo el coro musical de Los Prados, que era inmenso, yo me hice pana de todito. Claro. Desde Alessi de Peña, la gente que formaron el grupo I.O., que después se convirtió en la Tribu del Sol. La Tribu del Sol. La tribu del wow. sol, buenísimos todos. Toditos eran de Los Prados. O sea, grande Yo cantidad lo veía a de... ustedes donde Clemente, con Era- Clemente, donde era- el bajista este, ¿cómo Claro, se llama? el niño. El niño. El niño. Era Juan una, Adriano. era una comunidad. Claro. Y yo te voy a Pero- preguntar algo, Tony. Esa comunidad, de todo lo que fue saliendo de ahí, ustedes fueron los referentes de eso. Claro, lo que pasa es que nosotros teníamos algo que funcionó, que yo traté de emular después en los años, que fue las Olimpiadas Rock.
Las Olimpiadas Rock Yo eran, me acuerdo de las Olimpiadas del claro, Rock. eran un Fue concurso un escándalo. que se Sí, hacía señor. todos los años desde el del 83-82, Ay, sí. de la mano de King Sánchez, y King todo el que Sánchez. tocaba un instrumento y que lo se enteraba, porque es bueno que sepan que en ese tiempo no existía ni internet. No ni nada. había internet, Tú tenías celulares, que- nada tú de te eso. enterabas, era de boca en De boca. boca en Por boca. la Poca. X102. O por la X, y que la vez que cuando estaba comenzando, estaban comenzando, porque ellos se metieron como a mitad de los 80 fue. Pero la situación comienza cuando todo el mundo empieza y los premios que eran. Los premios no eran necesariamente metálicos, eran, por lo menos cuando nosotros participamos, eran grabación de 2 canciones, que eso era algo importantísimo para cualquiera. Que te cubrieran ese gasto. Y- Oh. Claro. E instrumentos para el que no tuvieran, porque también teníamos esas limitaciones, porque la gente que tenía instrumentos era alguien que venía de fuera. No aparecían guitarras eléctricas tan fácil, Ujú. no habían tiendas No específicas. Para había nada. bajo, no había. Creo que había una melodía, tienda ¿verdad? que se llama Melodía, Plaza Melodía, que estaba en la privada. En la privada con 27, o sea, yo llegaba a la privada y doblaba a la derecha y estaba ahí mismo en una cuadra. Que vendían algunos Instrumentos y era una tienda pequeña, es la única. Coño, No, y Ahí carísimo. iba a buscar. No, ahí iba a Carísimo. buscar nosotros cuerda para. Cuerda, Plaza Melodía. La 30 de marzo no era lo que era Que vivía ahora. una amiga de nosotros ahí, que ustedes iban mucho ahí mismo, más para adelante. Ratatopo vivía por ahí, pero Diablo. Ratatopo. Era de 2 vías cuando. Rata topo. Era de los vías. Pero ese es el sobrenombre de una muchacha. No, de un tipo, de un tipo. Ah, pero gracias a Dios. Ah, no, gente de. No, Bueno, porque lo que quiero, uno no sabe. lo que quiero explicar es que primero yo iba a las Olimpiadas como público y se creó una comunidad Ujú. básicamente, y o en su mayoría en ese momento eran de aquel lado del puente, que se daban ese viaje hasta la Lincoln. O sea, yo le doy mente ahora, pues yo decía, no, de aquel lado. Pero digo, ¿cómo llegaban esos tigres? Y era un grupo que llamaban los Leviatanes. Era un grupo de tigres que iban a todos los conciertos de metal y estaban ahí. Y yo fui como Di que público. Leviatanes, Los diablo, Leviatanes. sí. No, Después yo tranquilo. conozco tigres que ya son adultos, pero ese grupo de gente, y yo que venía de otro lado, hacíamos comunidad como público cada año. Y casualmente nos encontrábamos en algunos conciertos de Empifis, que ahí estaba Junior Rodríguez, Claro, de Empifis. Empifis, compadre. Alan Leshorn. Alan Leyson. Alan. Yo te voy a dar un dato de Empefin. Ah, ¿Sabes quién era el baterista de Empefin? Juan Carlos Lerú. No, yo no lo puedo creer. ¡Ah! ¿Cómo que Juan Carlos? Anda al Juan Carlos Lerú. Lo que pasa es que te iba a preguntar, ¿baterista? No, no, de iba a Empefin. relajar. Ah, pues te estoy diciendo, oye, a este. Juan Estaba en su casa Carlos jugando Lerú. con vainas Atari y No, una no, no, vaina no, de no, pelotica. no, Nosotros espérate. estábamos en la calle gozando. ¿Qué- Pregunta. qué- Oye, Ajá. a este Era ahora. Empefin. El que más gozaba en los 80. Cállate. Todos estábamos Hermano, en todos ese estos movimiento. tipos me dañaron. Yo Ay, era la sí, porque tú eres una mascota. santa. Yo era la mascota del grupo. Tú eras una santa. Claro, Yo era la mascota. el alma, Sor el Juana alma Inés de secreta. la Cruz. El alma secreta. Sí. Óyeme, estos tigres me dañaron. Yo andaba A él atrás lo de ellos. dañaron. Tú naciste dañado. Si hacemos una lista de grupos de rock, le hace metal, rock, lo que tú quieras. Ujú. Ahora se puede dividir entre los popis y los guaguaguá. Digamos que ahora mismo hay como No, lo de antes. lo de antes sí, porque eran como la Popi. Sí, porque eran muy marcadas las diferencias. Sí, 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 sí. Estaban los metálicos, lo que eran más, Hasta de vestimenta. lo que eran más fresas y no habían ¿Qué es lo que fresa? ¿Qué es lo que es eso? Como más light. más, o sea, más fresa, Como más más light. light, Los ajá. Más popis. light. No Los tiene popis. nada que ver con gay. Ni O sea nada. que No, lo no, que, no, no. lo ahí que no se oíamos, habla de lo eso, que porque oíamos a fresa. Pink Floyd, por ejemplo. Lo que llamamos Pink Floyd, eran en ese momento eran más dark, más oscuro. No, eso es guaguaguá Rush, full, eso Pink es Floyd. Rush, y que yo AC/DC. qué. Ah, Rush, Rush. Pero AC/DC, lo que oían a Bon Jovi Pink eran Floyd. fresas. Esa- Eran fresa. A mí no me Ya- gustaba ya, Bon ya Jovi. te entendí. Para A mí, mí no me gustaba para Bon mí, Jovi. Empifi era popi. Ellos eran medio pop y eso eran. Caoba Azul, popi. Imagínate, que adivina quién cantó en MPF, Franceara. Franceara. Ya tú puedes imaginar. Ah, sí. se El entiende. último cantante que ellos tuvieron fue Franceara, ya tú puedes imaginar. Ahora pues eran pop. ¿Y cómo es que comienza tú con Toque pero en el Profundo? coro, para que tú veas, en ese momento estaban entre lo que eran pop y que eran MPF. Yo era fan y de todo, pero era verdad. Sí. Y Cygnus, que eran Cygnus. los guau en ese momento. Y ¿adivina quién cantaba eso? ¿Quién? Henry Brito, el ¿Qué? Super Chufly. No, 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 Ay, no, mentí. no. Es que yo no lo ubico Es ahí. que yo no me acuerdo de. No, Henry Yo no me Brito. acuerdo Pero de para eso. mí, Henry para Brito. mí, Henry Brito. el grupo de metal Oh, más fresco. ácido que había era Abaddon,
Abaddon fue después, pero Signo era como el Black Sabbath de nosotros. Claro. Con mismo Henry. Digo, todo comienza, porque ellos se separaban como Led Zeppelin era de que. Oye, ¿cómo Yo era? no Y lo Black vi. Sabbath era Signos. Y ahí estaban todos estos tigres. El primo de ustedes, Pedro Kilby, estaba era de que no, signos. ¿Qué? El que le gusta a Empathy es porque Pedro son Kilby lindones, o Goico. vaina. ¿Sabes? Porque son blanquitos. Porque son blanquitos. Es porque son blanquitos, decían. Pedro Goico. Pedro Oye, Kilby. Pedro, y el Fredín, tu hermano. Fredín tocó también en su... Él no tocaba en un grupo llamado Perjury, no era en Perjury. No, Fredín estaba... Ay, Diantre. Nosotros nos dimos unos coros. él tuvo en un grupo, sí. En el grupo que estaba Fredín, eso, Fredín- eso nace, no se sabe. Fredín, papi, le... Eso fue antes del colegio adventista. A Fredín, papi, cuando Fredín llegaba, bueno, te cogió su mambo con papi, te iba a la oficina, Yo iba a la oficina. te iba a la oficina, y con tu papá Hay un también. cuento de un cachú ahí que yo me quiero olvidar. Ah, pues dale. Ay, no, Ay, tiene ay, que hacerlo. Dale. Haz el cuento del cachú. Al favor. Óyeme, yo se lo Siempre digo. Fredín lo hace. No, halo, Acaba halo. el No, cuento. óyeme. No, al del cachú, olvídate de mí. Bueno, tú sabes que estaba Fredín, el hermano de este señor, tenía un programa que estaba comenzando, que estaba haciendo ruidito, que llamaba, ¿cómo llamaba? Cortocircuito. Ah, Cortocircuito. cortocircuito, sí. Y nosotros íbamos al programa, o él me invitaba a hacer coro, y yo cada vez que cruzaba con la bicicleta me paraba y saludaba, me encontraba con todo el mundo por ahí, me encontraba con Don Ba, ¿cómo está Tony? Bien, y seguía para arriba para abajo con Fredín. En un momento, creo que Sotomayor, creo que era, General La Chapelle. o era La Chapela, no Ahí la chapela. que tenía un espacio en esos sitios y estaba trabajando que yo qué. Y no sé qué, me quedo conversando con el tigre, que yo cuánto, y hay un cachú ahí, que parece que no funciona. ¿Cómo así? Que no. Esta vaina, déjame ver. Ah, de un pote. Y empiezo a manipular, porque creo que Fredín lo quería para algo, porque para un sándwich, una mierda. Y yo empiezo como, no, espérate. Buah. Y el señor que nos estaba saludando pasa por ahí y yo le doy al cachú y le cae encima a la chacabana a este señor. Al general La Chapelle. Retirado. Un chorro de cachú. Héctor La Chapelle. Y Ay, no, una dama ese señor. Ah, no, sí, era una Pero- estrella. Pero, ¿Tú te viste preso? una dama porque no me mató. no, No, pero no. ustedes No, me- el general Chapel siempre. pero, Toda pero la ustedes vida. pueden imaginarme que yo me puse pálido. Mierda, o sea, Tú wow. perdiste la, el No, color. no, yo me puse transparente. No, porque- Eso es difícil que yo aclare. Yo lo dejo enredado. Y desde ahí para adelante, Fredín nunca me soltó. Y después me agarró tu papá. Me hablaron del cachú aquel. Mira, te tiene una facturita en la lavandería. Nunca me soltaron con el fucking cachú. Ay, Dios Oye, mío, Freddy, yo me imagino. imagínate tú, Mira, este ¿y cuánto cabello tiempo tú largo. trabajas? Tú participaste No con- me en gagué, no me cortocircuito. gagué. En cortocircuito con Freddy. Porque básicamente el coro de Fredín era que él llamaba a uno para Era ven inventarse para acá. cosas. Era ven coro. para acá. Sí, Ok. para crear. Alessi Vaina, Alessi él vive fuera, no Pion, el otro. Alessi, que era un loco. Era el productor. Bueno, productor. Alexi era tan loco por su mamá. Acuérdate que eran los teléfonos de antes y tú llamabas después de las 7 de la noche a casa de Alexi y estos tigres llamaban para joder y la mamá cogía el teléfono. Buenas noches. ¿A quién le despierto? A las 7. Sí, porque es que Buenas antes- noches. Bueno, en ¿A mi quién le casa a mí despierto? no me podían llamar después de las No, 9 de la después noche. de las 8. Que mami decía, ¿usted cree que es justo Esos que son- usted esté llamando aquí A a las a 9 y estas 10? horas. No, la A las gente 9 y seria. 10 de la noche. La gente Es una seria. falta de respeto. Él no tiene familia. Porque la gente no entiende el contexto de que había un solo teléfono en la casa. Uno solo. Y eso Sí. sonaba, llenaba la casa entera. Tanto Es que uno verdad. tenía que hacer Una trucos matraca. cuando tenía noviecita de fuera. Y los padres tuvieron la sociedad tuvo la gran idea de ponerle un candado al uno. Oh, sí. Para Nunca le pusieron el... Ay, el con una candadito. llavecita. Claro, el candadito para que no marcaran Para que no cada marcaran. celular. Era en el de- exacto. Un candado. Ahora. Pero un candado. Tan un candado, ¿verdad? tan importante era el teléfono de la casa El que, teléfono de la casa. perdón, los juegos de muebles, Desayunó. los juegos de muebles que uno compraba, traía la mesita La del mesita del teléfono Una para sentarse al malta, lado. una malta. No, Ya, gracias. está bien. Una Estamos malta bien. morena.
Y La galletas. ¿Para qué mesita. sentarte al lado? La Sí, mesita ¿verdad? del teléfono Y para poner consistía el coso que llama en un la guía banquito. abajo. Y la Ajá. guía del teléfono con abajo, una que era de ese mesita gordo. pegada. Ella Exactamente. Ese está emocionada, Eran ella dos, está la blanca emocionada y hablando la- de esa época. Ay, yo estoy Emocionada. feliz, Esta era, Manuel. esta era en la casa de esta, vestían la licuadora. ¿Te acuerdas que le ponían una faldita? Pero no solo a la licuadora, no solo a Y al licuadores, papel de inodoro. al papel de inodoro, Oh, sí. a los muebles de la sala. Se le ponía un plástico. Se le ponía un plástico a los muebles de sala. Ay, sí, qué feo eso. Dios Y mío. había una losa que era para cuando tuvieran visita. Nada más. Nada más, Para nada la más. visita. Y por alguna razón siempre había que lavarla cuando llegaba la visita. Claro. Pero eso no está limpio. No, en una vitrina. para que se en una viera. vitrina para que se llénete la araña esa vaina. Mira, Oh, pero, sí. pero oigan una cosa, porque Tony, al tener tantos años, Yo Tony, estoy mejor. Aquí está malo. Tony cumplió Te va a dar sueño. etapas. Por ejemplo, Claro. ese fue el inicio. Pero después que Tony comenzó a proyectarse a través de la música, ya ser reconocido internacionalmente, ya Tony tuvo que, ¿verdad? Tuvo que recogerse Claro. en ese sentido. Porque al final, yo siempre digo a la gente que siempre me hace referencia a las cosas que nosotros empezamos a escribir en el 88, 89. Tú sabes lo que hace falta. Porque siempre hay alguien que comienza con su comentario, aunque tú sabes lo que tú tienes que hacer. Ajá, sí, sí, como el que le más sabe. Si todo el mundo... Entonces, yo les explico, men, esas canciones que salieron, que me dieron la carrera que tengo hoy, Claro, fueron fruto de una situación en la cual yo era feliz e indocumentado. claro. Yo no pagaba renta, no tenía muchachos. Tú eras crítico social. Oh, yo estaba, pero después Eh. que empezaron, uno se casa, se divorcia, tiene hijos, Claro. tiene, Que asumir responsabilidad Ah, de y pago no. de tal cosa. Hay que producir. y todas las no es lo personas, mismo, ¿no? y hay una situación que tiene que ver con cuando tú te conviertes en figura pública, que es, tú tienes que congraciarte con la idea de que todo el mundo, si tú lo dices ya en forma natural, de que no, vive tu vida, que tú no puedes complacer a todo el mundo, tú no puedes ser dólar que le guste a todo el mundo. Cuando una figura pública, eso se multiplica a la 2000. Esa es buena. Eso es verdad. Claro, ¿por qué? Ah, Porque, sí. porque tienes que convivir con la idea de que todo el mundo va a tener una idea X de ti. te conozca o no, porque ya eres un tema de conversación. Y tú ¿Tú precisas. sabes con quién yo andaba el otro día? Con Ivonne Vera, tú sabes. La prima de Freddy, porque qué decir. Sí. La prima de Freddy. No, la sobrina prima de no, Freddy, la sobrina sobrina. de Freddy. Y vaina, Prima no de Charitín. Exacto. mi papá estudió con Charitín para que tú vieras. Ya tú Y ves. mi papá tiene 91, lo que pasa es que papi comenzó a estudiar tarde. Ay, Ah, ay, ay, que ay, Charitín. ay, ay. No oiga eso jamás. Mira, no vuelvo a Nunca en la mencionar. vida. Pero Josué, Pero lo que quiero decir, en esa época que uno empieza a recogerse, primero que yo tengo un muchacho ya, Claro. que yo cuánto, entonces ya mi perspectiva de la vida va ampliándose. Claro. Y voy fijándome en otra cosa, que yo qué, y yo digo, bueno, si, ¿cómo yo encamino a este muchacho? Y así los próximos 20 años fueron de un crecimiento enorme para uno, y yo me quité de la calle, porque también los códigos en la calle como que cambiaron. Ah, Sí, ahora cambiaron, no se puede, ¿no? cambiaron. No es lo Ya. mismo. No es lo mismo. Ya, no, ya- no es lo ya mismo. era hasta peligroso. Es No, hasta Hasta no. peligroso. Que Porque es peligroso. Yo vengo de una época donde era súper común. ¿Cuál es tu problema conmigo? Vamos para allá afuera y vamos quitando la tirria bien. Y quedamos ya. amigos. Exacto. Esa frase era Plaza muy común. Naco, Sí, claro. eso Esa era frase así. era y muy tú te entrabas a trompar y después Y era- los era amigos amigo. se tuyos, quedaba. los Ya se amigos, quedaba ahí. todos los amigos lo que hacían es que hacían un cerco y que nadie se meta. Ellos se van, están quedando para que dejen su tirria. Ya. Y ya, Ahora pero ya dicen que no. dema. No. Ahora te sacan una, No, una te dan un pistola. tiro, ahora No, te dan un simple- tiro. te dan un tiro, alguien, aunque el tipo te falte respeto, tú le das una trompa. El tipo después que te ha dado, en vez de decir, mierda, no, me pasé, ¿verdad? Que no, se va para el carro, busca una pistola y te entra a ti. Y te entra a ti. O Sí, un sí, puñal, es- una es- cosa. O sea, o ya sea, es, la es cosa otro cambiaron, nivel. la Es Las otro cosas nivel. cambiaron. Antes había un tema como del honor, de que, Sí. no, fulano me entra a trompar, pero Sí, yo nunca pero me las le voy a cosas quedar callado. calaron, Y las todo, cosas y todo el calaron. mundo se quedaba con eso. Fulano se embrujó con fulano, pero fulano ellos se respetan. Sí, sí, Son sí. dos Tú gallitos. vendiste fondo de botella. Nunca. ¿Cómo fue? ¿Y Espérate, qué es lo que espérate, es fondo de botella? ¿Qué es vender fondo de botella? Tú eras rico. No. Ah, Tanto- porque Fredín y yo, la botella, está en el mismo colegio, uno recogía la botella, daban botella. 10 cheles. Pero mi tía sí. Pero fondo de botella. Nosotros recogíamos botella. Porque Pero Bien, ustedes- pero pero- yo vendí en el colegio botella.
Yo lo que Y hacía... la Oh, pero cambiaban tú en no la te acuerdas que cafetería. había Va- botellero, vamos a me decirlo voy, más- vamos a decirlo más botellero. bonito. O sea, Vamos a decirlo más bonito. Nosotros intercambiamos botella vacía Botella para vacía. amortizar para La compra de una hiena. la compra de una hiena. Y éramos Yo lo ecológicos hice. sin saberlo. Yo lo hice. Éramos ecológicos sin saberlo. sin Claro. saberlo, Sin claro. saberlo. Nosotros veíamos. La cafetería, la misma cafetería te la recibía. Pero Señores, había los una litros empleada, eran de vidrio. Eran de Había una vidrio. empleada que trabajaba en mi casa. Siempre había un huacal lleno. Claro. Un huacal de refresco para cuando habían fiestas, En la cumpleaños. tuya. Bueno, un huacal, pero de botella vacía, o sea, lleno de botella. Desaparecieron todas las botellas. Y mami dijo un día, oh, ¿y ese huacal? Pero eso estaba lleno de botella vacía. La jeva lo cambiaba para fumar. Para fumar. Claro. Bueno, Cambiaba era- la botella por Monte Carlo. Señores, los litros, Por de, Monte los Carlo. litros de Oh, cola, sí. de refresco, eran de vidrio. De Era de vidrio vidrio. todo y las botellas de leche. La botella de leche. En una época En eran una de época eran de cristal. leche. Sí, sí. El lechero venía y tú tenías unos token. Ya, no fuimos lejos ahí. Sí, nos fuimos lejos, para atrás, para atrás, Se para atrás, fueron para muy atrás. para atrás. Yo, Se fueron la para vaina atrás. de que te cambiaban la Nos vaina fuimos de para leche. atrás. Exacto, sí. leche. Tú la No, dejabas en la Herrera puerta. también. Eso es lo que hacía rica. Rica era así. Cuando ella arrancó la comunicación, Claro. no había teléfono, era. Claro que había teléfono. Bájale dos. Tú Telégrafo. estabas ahí y Bájale después llegó dos. el teléfono. ¡Wow! No, Y la no, televisión no, detuvo. no. Pero ¡Wow! cuando Y después salió Tutankamón. Toque Profundo. Pero Ya. cuando yo estaba en Grandiosas, a mí me decían Tutan por Tutankamón. Anda pa'l carajo. Entre Sí, Sabrina. pero Tony sabe que los juegos de pelota se narraban por telefax. Oh, Por telefax. O sea, a Troncoso le llegaba el Media telefax. hora después. O sea, ya el tipo había ponchado Hay que al bateador. hay que explicarle a la gente primero qué es telefax. Porque la gente no sabe lo que El, es. el eso. telefax era la narración de un evento por códigos. Por código. En una Entonces, maquinita te salía como. la- Era un teléfono que tenía una impresora. Una impresora. Y tú podías mandar mensajes por ahí. por ahí. Pero impreso. Pero impreso por código. Por ejemplo, el béisbol tiene código. El 1 al 2, del 2 al 4. Del Tú 2 sabes al que 4, fue sabía. rolling al pitcher y tiró a primera Ay, y no, pero hay Pitcher que tiró a estudiar en la tercera. universidad. Entonces ahí era que venía la genialidad ¿Qué? Pero ¿Qué? yo me del pongo narrador. loca. Del narrador, pues el Troncoso Y era un genio. entonces el Troncoso recibía bola afuera. Ya. Ay. Entonces Troncoso venía y decía. Era en cuero que estaba. Ah, no. Troncoso venía y decía: se prepara el lanzamiento. Lanza, curva, bola afuera. O sea, le agregaba, pero era bola afuera. Claro. Sí, le claro, pero agregaba él, todo él lo le otro. ponía el Oye, qué discurso. cosa, yo no sabía Antes de nada. finalizar Ah, el una cosa podcast de hoy. ¿Cómo? Ya, Sí, no, ¿cómo antes de así? finalizar el podcast de hoy. Ya van a salir de mí. No, claro. No, ahora se Cuando tú te de acerca. vago, ven para acá. Ahora se acercan los 37 años Claro. de celebración de tu Claro. Vamos a hacer carrera. una fiesta Claro. grande. Desde que se hizo Toque Profundo para acá. Bueno. Claro. O sea, Toque Profundo fue lo que realmente te consolidó. Claro, claro. Básicamente mi historial artístico comienza por ahí. Ujú. He tenido la bendición de incurrir en otra área, en el teatro y en el cine. Sí, sí, yo Pero sé. básicamente yo sé que no me están llamando porque yo soy el gran actor, sino porque tengo un nombre en otro rubro Claro. Obvio, obvio. y le hago una contribución. Eres a la- un artista. No, no, tú eres una pero figura. trato, Pero eres un trato, artista, sí, claro, claro. trato siempre de que mis hermanos de la comunidad de los actores me coachen Es siempre. más fácil ahora, ¿no? Ahora es mucho más Pues fácil. porque ustedes lo tildaban que drogadito, que estos tigres con estos muy Freddy. No, te, pasó no, te, mucho voy, y eso. te voy a decir un cuento que yo siempre le comento a mis amigos cercanos y como ustedes están aquí, no tan mis amigos, pero tan cercanos. Sí. La idea es que yo siempre digo que en los últimos 2 o 3 años, luego de todo lo que la gente ha pasado, la gente se me queda mirando. Tony, pero yo nunca te he visto a ti envuelto en ningún lío, que No. caíste preso de nada, qué sé yo qué. Digo yo, ahora tú te das cuenta de eso. Ahora. Después que me acabaste. Después, y todo eso se coronó Claro, sí. hace 2 semanas específicamente que me pasó algo muy puntual. Yo Ujú. tenía un show que hago aparte, o estoy comenzando a hacer aparte, que lo denomino solo. Voy a tener ese show de nuevo el 3 de julio, Ah, qué básicamente chulo. en un sitio que llama Bulldog Pop. Así que los espero, la gente que están por allá. Bulldog Pop. Y el boleto es a la venta en tix.de. Pero volviendo al tema, Dicho sea de paso. acabo mi show
Voy para Ajá. allá. Acabo mi show y la gente va y se tira fotos y todo lo que hacen. Claro. Hay una mujer que está en el fondo que espera que se disipe el bulto de la gente y se me acerca. Y me dice, Tony, mira, yo quería acercarme para decirte que yo te vi en un podcast que hicimos hace un tiempo ahí y que obviamente creó un cierto revuelo por el momento en que la persona, ellos creen que fue filmado, pero se crearon muchas conversaciones interesantes alrededor del podcast. Ujú. Ella me dijo, yo realmente pensaba que Toque Profundo era un grupo de loquitos. Y yo le pregunté, ¿pero tú viste la música? Yo la verdad nunca le di chance a la música. Nada más era de vista. Pero, y yo estoy descubriendo una cosa y estaba como en una situación. Entonces yo dije, yo tengo que aprovechar este momento para dar luz, aunque tenga que meter el dedo en la llaga. Digo, lo importante de esta reflexión y de este acto de valentía que tú estás teniendo porque a ti te sale, es que tú ahora revises tu vida y medites la cantidad de veces que tú obviaste una oportunidad o desdeñaste a alguien simplemente porque tú te Por imaginaste. percepción. Porque yo me lo imagino. por una Sí, porque percepción. hay un prejuicio. Ivonne parece que ella como que come mierda. Ajá, pero a mí me lo han Pero dicho. tú lo has tratado. A mí me lo O han gente que dicho. te dicen, Mira, pensaba- yo pensaba que tú eras como más aceitosa. Y mira, resultó que no, que tú eres Entonces, normal. Digo yo, esas pero es que son tú una de nunca las habías hablado cosas. conmigo. Esas son una de las cosas que uno tuvo que vivir, como yo Exacto. dije, que vivir en la opinión pública, que era la percepción de la caricatura que la gente tenía en la cabeza de lo que era un rockero, Claro. un negro con los moños largos, tatuajes y vaina. Pero nadie conocía a nadie así, pero tenían una convicción social de que eso era de alguna forma Eso negativo. estaba mal. Esa estaba Pero no mal. conocían a ninguno que se haya metido en ningún lío ni nada, pero que eso Pero no eso era. está mal. Y sin Exacto, embargo, porque tú tienes que ser un popi, el- un bonito. Y sin embargo, la gente de Baninter preso en ese momento. Ya lo Exactamente. sabes, diablo. Qué ¿Entiendes? buen ejemplo ese. Pero Claro. yo te hago un cuento. Yo tenía el pelo largo igual. ¿Cuándo? Yo nunca Yo te no- vi con claro los que cabellos sí, largos. yo no tenía, no me Habladorazo. puse en un carete, pero Ah. sí tenía el pelo largo. ¿Ustedes se acuerdan Yo del caballo quiero- yo Black quiero ver Stallion? una foto. Sí, Yo claro, hay También muchísimas fotos. Quiero ver. Busca Ustedes- una para ponerla. ¿Ustedes se acuerdan el Black Stallion, el caballo negro famoso? Sí. Ese caballo, el película. dueño, ¿tú sabes quién era el dueño? El hermano de Cuello Mainaldi. Papi me dijo, oye, tu hermano, esos cabellos largos, qué sé yo, qué vaina. Papi jodía muchísimo a estos tigres. Si te corta el cabello, te llevo a ver al Black Stallion. Loco, me llevó ¿Y te lo cortaste? y me lo dejé crecer después. Es que Freddy, me voy a cortar. O el Tú eras Black, oye, me rebusero. dieron, mira, un polochera amarillo, me acuerdo yo con el Black. Para Tesa, mi hermano. Y te llevó a ver caballo. No me monté, no te deja montar, pero le puse la No, mano. pero, Y gocé ah, más pero que el está carajo. bien porque cumplió con No, su palabra. bellísimo estaba yo con mi pelito. Corto y después te lo dejaste crecer Claro, otra vez. porque Claro, ellos los crecen. pelos crecen para Mira, adentro. Mira, Tony, en esta próxima celebración de estos años tan exitosos, ¿verdad? Que ha tenido, que has marcado épocas, porque eso hay que seguirlo diciendo, y lo seguirás haciendo, ¿eh? Claro. Porque eres una figura que representa. Hasta que se y Y muera. más ese colegio donde tú estudiaste, que tenemos buenas Oh, historias. pero por Dios, o sea, eso era, o sea, tú te llegaste a convertir en ídolo, inclusive en México, porque hay mucha gente que no lo sabe. Te voy a morder el Señores, dedo, te lo en voy a México morder. Tony tuvo un éxito bárbaro, o sea, y fuera del país también. Sí, eso es verdad. Y a mí me daba mucha pena, como que no le daban la promoción aquí en el país de esa proyección internacional. El tema es un tema educativo realmente. Óyeme, qué pique. Por me ejemplo, daba el eso. mismo concepto de tú tener una banda y que nadie más se dedique a eso de por vida, Ujú. hace que la mayoría de los que hacen la música sea el referente para los demás. La gente no sabe que yo no soy un solista. Y obviamente el que la gente entienda que yo soy parte de una banda es difícil, porque todos los artistas grandes de este país, Sergio Valga, Fernandito, Ellos son individuales. no son es- o sea, individualistas. la gente no procesa los rosarios simplemente porque se hacen al frente. Porque obviamente el resto de los músicos son pagados. Pero nosotros somos una banda de tipos. Que si que no hemos es echado el esa pleito. banda, no Todos sale juntos, igual. todito. Entonces, Claro. tratar de explicarles eso es difícil. Tratar de explicarles que somos independientes porque la industria, Ujú. primero el mercado es pequeño en general. Sí. Y como tú sabrás, nosotros la comunidad alternativa que venimos desde el hip hop
el jazz, la música raíz. Todos hemos sido de alguna forma independientes porque la industria ha querido apostar a lo que ellos entienden que es seguro, lo que ya se hizo. No importa qué tanta calidad, entonces uno tiene que remarla sola o hacerlo por hobby. ¿Tú sabes Y quién yo elegí lo primero. ¿Tú sabes quién me razonó eso mismo que tú me estás diciendo? Xiomara Fortuna. Xiomara, perfecto. Otro ícono Xiomara, grande de la una música dominicana. estrella. Y sin embargo, o sea, ha tenido es contra la limitaciones. corriente. Pero uno crea un nicho. Exacto. El tema es que cuando varias gente, como dice Pavel en un momento, cuando varias gente se inmola o entra por al arte por las razones adecuadas, a mí me gusta esto y yo lo voy a hacer como yo creo que es. Y voy a tratar en el camino de que sea rentable. Claro. Voy a tratar, pero voy a hacer mi verdad. Por eso que yo digo que él es coherente. Se crea un espacio, Lo es. pero alguien tiene que intentarlo. Es difícil. Sí, es difícil. Hemos oído muchas cosas alrededor de la famosa frase de los huevos en la canasta. Que Sí, yo cuando, sí, sí. Es difícil de collar en algo cuando tú no dependes de eso o cuando tú no le pones el 100% a eso. Es difícil, y más cuando tú estás haciendo algo novedoso. Ahora, si tú estás haciendo algo que está haciendo todo el mundo, tú lo puedes hacer aparte. Es difícil que tú seas un gran jugador de golf si tú lo juegas los domingos nada más. Claro. ¿Entiendes? Claro, sí, es así. difícil. Si tú Como te- no, ni que nada más lo juega de vez en cuando. Bueno, ya hay gente que son muy buenos, Imagínate. pero ese fue el planteo que yo me hice y mi Eso es así. compañero. Dije, la única forma de que podemos hacer que esto funcione es dedicarnos a eso con la visión clara de cómo son la vaina. Darle para allá. Y que nadie nos vendió un sueño. Entonces eso lo convertimos en rentable a través del tiempo. Pero hemos visto a lo largo de nuestra historia que mucha gente lo intentó. Y yo me acuerdo un compañero de nosotros que tenía una banda que se llamaba Arcángel, que se llama Penché. Claro. No, Penché, Arcángel, claro. en un momento que él tuvo uno de esos retornos que él tuvo, le preguntaron que qué pasó con la banda. Dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar y yo se lo explico a los demás. Que es que llega un momento específico cuando mucha gente está haciendo arte bien o deporte bien. Y obviamente, si tú eres de clase media, obviamente los papás te podían apoyar siempre y cuando tú estudiabas. Y llega un momento en que te está yendo bien en todo y tú estás tirando para adelante más o menos y tú sales de la universidad. Fup, y tú dices, bueno, ¿Y ahora? o tiro para adelante con esto, pues ya yo acabé, o me olvido de esto y me meto en familia y en vaina y me busco un trabajo. Claro, claro. Porque mientras yo estaba estudiando, podía hacer vaina. Entonces, hay mucha gente, deportistas, artistas, siguen siendo buenos, pero ya se vuelven de fin de semana porque toman esa decisión. Claro. Y eso es respetable. Pero es lo que pasa con muchas ofertas. Si tú te hubieras dedicado a otra cosa que no sea la vaina automotriz y te hubieras metido de que yo voy a ser, déjame yo ser ingeniero, médico y vaina, pues tú te gustaba bregar con carros y en el momento de que tú tuviste esa edad, alguien o tú la vida tomó la necesidad de no, yo lo que quiero estar Bregando un con mi carro. Claro. Y le dio para allá. y yo voy a hacer que esto funcione. Claro. claro. ¿Entiendes? Entonces, esa decisión es lo que hace que gente como nosotros, algunos se queden siendo muy buenos y crean una comunidad, que esa comunidad es lo que te hace creer al resto del mundo que todo el mundo es así, aficionado. Entonces, eso es con lo que yo me enfrento. Que la gente se acerca a mí como que barato, mi show no es barato, nunca lo fue. Y no fuera rentable si lo fuera. Pero la gente cree que como conocen a 10 tigres que están en banda de cover, o amigos de ellos que se juntan los domingos, digo, loco, yo lo conozco a toditos, pero yo vivo de esto, yo no. Claro. Entonces, Exacto. y ellos pueden ser... Es una diferencia y bastante marcada. ellos pueden ser hasta mejores músicos, pero ellos no echaron el pleito que yo eché. Claro, claro. Entonces de eso se trata. Casi siempre lo que he vivido, lo que entiendo que nos ha dado la vida que hemos tenido, pero obviamente con muchos sacrificios y muchos beneficios y muchas satisfacciones. Qué bueno. Pero se trata de eso y es un testimonio de vida que el trabajo constante, el compromiso, la evolución y la seriedad en lo que tú haces es lo que al final te va a dar la victoria. Eso es así. Tú oyes para que coja punta. Ustedes son los Aprende. únicos que quedan Aprende, originales. señor, ya, Sí, claro. Porque ya es hora de los irnos. otros días, hace El como, netico coge cabeza. Ah, espérate. Sí, coge Los- cabeza. hace como 6 Tú eres meses, como el kipe. hace como 6 meses me llama Miguel Artur. Miguel. Mira, quiero que te vayas ahí a un bar que hay
Contrale la En la zona la universitaria. zona universitaria y Claro. en la En la plaza En universitaria. la plaza universitaria, exacto. Ven que vamos a Rock tocar. and rolla. Que vamos a tocar. Solte todo. Espérate Claro, que mi vamos. loco va a tocar. ¿Cuándo voy? Blues. Ah, me dijeron eso, que estaba. El loco y el está en herma- blues. Y el hermano estaba de que- No estaba el Oye, Oye, mira, dijo- inmortal. Es que son buenos. Sí, cambió, muy pero- bueno. Bien el cambio, ¿no? Es Tú lo no que- vas a cambiar. Yo no te veo a Lo ti. que pasa es que El cambio va. Lo que pasa es que Miguel, con todo y que todo eso es su pasión y es su vida, o Ya sea, lo él, sabe. él es uno de los mejores odontólogos del país, Del país, oye, igual eso. que su papá. O sea, Sí, de- así. El doctor Arthur, míralo ahí. o Es sea, así, dentro de la para que tú lo comunidad, él es hijo de una leyenda. ¿De Y dónde? él- Arthur Noel. Claro. Oh, ese fue el pero bueno. odontólogo de mi hija la vida entera. Pero Pero el bueno. hijo de... Él hijo- y él Ah, ¿ese dentro es el hijo? El y hijo. dentro de la Ay, un comunidad, saludo. él es Mike Abaddon. Él es más acabado, My- no sabe. Bueno, Mira, le voy a dar un dato antes de que tú despidas. ya no, que ya. el Antes que productor tú me está despidas. diciendo. Hiciste falta en la terraza. Es que Jorge no me contrata. Oye, él le gusta que yo vaya a bailar, filmarme y subirlo. Que Dios, Jorge, Que te vi. Yo digo, coño, pues mira a Tony Almond ahí Oh, bailando. Tony Con la Almond Santa Cecilia, subió. soy Atrás feliz. de Chame. Ay, Soy qué feliz. rico, qué rico. Tony subió. Yo estaba ahí con la Santa Cecilia a cantar Compadre Pero Juan. Un escándalo. Búsquenlo para que vean. Búsquenlo. también. Pero Gracias, Tony. Mira, en noviembre, Tony, para allá vamos. Vamos. Le voy a decir a Gracias, Chame. Tony. Mira, Gracias por antes de despedir a Tony, yo me tiré un acústico de Tony Almond que a mí se me salieron las lágrimas. Ya, yo no, un acústico. Que para tú hacer un acústico tú con la guitarra, tú tienes que ser un verdugo, ¿eh? Así que eso te lo agradezco. Me sacaste la lágrima en esa Gracias. oportunidad. bueno. Gracias Tony, por venir. serás siempre una Te referencia. voy a morder el dedo. en Te este lo voy a país. morder, maldito Gracias dedo. por estar en los Verasgoicos Podcast. Te gusta dar deo, te Gracias. gusta Una dar vaina deo. del Y diablo. recuerda, y recuerda. Mira, no. Nos vemos, señores. Y recuerda, pueblo dominicano, recuerda que si tienes un hijo que llora y grita para que lo dejen fregar y una mujer en Nueva York que trabaja de noche, no, No tienes tiene nada. absolutamente nada. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias, Tony. Los Verasgoico Podcast fue gracias a